Bueno, acá presentamos al doctor Eduardo Héctor Méndez. Ante todo, buenas tardes a todos los miembros, amigos y colegas del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. El primer expositor será el doctor Eduardo Héctor Méndez, profesor de Filosofía del Derecho, Universidad de Buenos Aires, también otras universidades, y que va a hablar de Carlos Cosio, ¿no? Una fecha muy especial que ahora, el doctor va a comentar. Así que, Eduardo, te escuchamos. Y muchas gracias por aceptar la invitación. Bueno, muchas gracias por la presentación. Supongo que me escuchan bien. Como siempre, gracias, Sandro, por la invitación y gracias al Instituto de Historia del Derecho del Colegio Público, que siempre se abre a estas alternativas y a estas charlas en particular. Como bien decía Sandro, hay una fecha muy particular y eso lo habíamos hablado previamente cuando decidimos hacer este acto, que se cumplen 35 años del fallecimiento de Carlos Cosio, ¿no es cierto? Carlos Cosio, yo voy a hablar un poquito de lo que es su teoría jurídica, su filosofía de la ciencia del derecho, y luego voy a hacer algunos que considero aportes de la teoría egológica del derecho a diferentes disciplinas del mundo jurídico, el sistema educativo, derechos humanos, filosofía política, etcétera, etcétera, etcétera. Porque en definitiva el amigo Cosio, el tucumano Cosio, hizo una escuela jurídica argentina. Esto lo voy a enfatizar permanentemente, ¿no es cierto? Porque esta problemática de la filosofía, de la diferencia entre ciencia y filosofía, la filosofía con una visión mucho más amplia, por supuesto, y esta circunstancia de colocarle a su propia teoría jurídica una ciencia jurídica argentina, ¿no? Una teoría jurídica argentina, yo creo que a mi modo de ver trasunta una gran importancia porque es una identidad, ¿no es cierto? Decir que hay una filosofía jurídica argentina, yo creo que trasunta una gran identidad desde ese punto de vista, y yo creo que por eso y muchísimas otras cosas más, fue humillado, fue retirado de la cátedra de la Facultad de Derecho de la UBA, y nunca más volvió hasta el año 1973, en fin. El nombre de Cosio permanentemente fue objeto de diversos de diversos ataques, y por parte de muchísimos juristas en general. Y esto es lo que siempre me ha llamado la atención. Pero en definitiva, yo siempre digo que lo que ha hecho Carlos Cosio para la filosofía del derecho argentina ha sido notable. Ha sido notable. Yo creo que es el filósofo del derecho más importante de la Argentina, e incluso me animaría a sostener y a afirmar que es el más importante a nivel latinoamericano. Carlos Cosio fue profesor de la Facultad de Derecho de la UBA, fue profesor de Derecho de la Universidad de La Plata, de Filosofía del Derecho. Se recibe a los 21 años, doctor en Derecho a los 24 años. Su intención obviamente era ser docente de la UBA, pero él siempre consideró que la UBA, por lo menos en esa época, estamos hablando de 1927 aproximadamente, era extremadamente conservadora, con lo cual se fue a La Plata y ahí ingresó como adjunto en de Filosofía del Derecho en la Universidad Nacional de La Plata, en la cual él sostiene siempre que los aires de Joaquín B. González y demás eran otra cosa, ¿no es cierto? Pero evidentemente Cosio era un gran lector de filosofía general, esto hay que decirlo también, ¿no es cierto? Y obviamente en el año 1934, cuando sale la teoría pura del derecho de Kelsen, es una lectura que lo modifica bastante al pensamiento de Cosio. Lo que hace es, por intermedio de un amigo, traducir esta obra famosa de Hans Kelsen. Y del año 37-38 aproximadamente ya vemos en los programas de filosofía del derecho de Cosio la aparición de Kelsen, ¿no es cierto? Con esto quiero decir que fue el gran introductor
del pensamiento kelseniano en Argentina. De tal manera que él comienza a enseñar Kelsen, podríamos decir que sus inicios fue kelseniano. Y bueno, pero después él va observando por medio de una cierta lectura de filosofía general. Cuando digo filosofía general me refiero fundamentalmente a aquellos filósofos que no han transitado específicamente por el mundo del derecho, pero que sí eran filósofos que marcaban una época determinada. Y los filósofos que marcaban una época muy definida en ese sentido y en esa época, estimados amigos y amigas, eran fundamentalmente Husserl, Edmund Husserl, fundamentalmente Heidegger, y después, con posterioridad, algunos aportes muy acentuados y muy definidos de la filosofía sartreana. De tal manera que podemos decir que la lectura de Edmund Husserl con su fenomenología lo hace cambiar determinadas actividades propias del mundo jurídico. Y después con la lectura que hace fundamentalmente de Heidegger, con el existencialismo filosófico, él va recreando todo un pensamiento en el cual poco a poco se va apartando del objeto jurídico, ¿no es cierto? Si para el amigo Kelsen el objeto jurídico era la norma jurídica, Carlos Cosio comienza a replantearse esto, ¿no es cierto? Y a través de esta lectura, fundamentalmente lo va asociando a ciertos elementos de carácter práctico. Fundamentalmente la teoría ecológica es una filosofía de praxis, de relación social, ¿no es cierto? Ustedes saben que la famosa y conocida definición del derecho de Cosio para la teoría ecológica es conducta en interferencia intersubjetiva, lo cual coloca el mundo jurídico en un elemento claramente dinámico, práctico, operativo, y en el cual no solo había que estudiar conceptos jurídicos, como puede ser una norma jurídica, sino que había que analizar el mundo de lo jurídico desde su base, ¿no es cierto? Desde cómo se va haciendo el fenómeno jurídico, el mundo del derecho, etcétera, etcétera. Bueno, todo esto lo va asimilando el profesor Cosio, y ya en el año 41 él sostiene que prácticamente su pensamiento se transforma en algo absolutamente diferente de Kelsen. Ella lo va afirmando ya en la década del 40, 41, 42 aproximadamente. Y en 1944 nace su libro, tal vez más conocido, La teoría ecológica del derecho y el concepto jurídico de libertad. Esto es en el año 1944 y obviamente ya había un intercambio epistolar con Kelsen. Cuando Cosio es designado profesor de la Facultad de Derecho de la UBA en el año 1947, titular en ese sentido, y director del Instituto de Filosofía del Derecho en esa época, lo primero que hace es invitar a su amigo intelectual, que era fundamentalmente Hans Kelsen. Y Hans Kelsen viene aquí a la Argentina y es conocida su participación en el debate que algunos califican como Kelsen-Cosio, yo prefiero llamarlo como Cosio-Kelsen, ¿no es cierto? Porque Cosio hizo de local aquí. Y un famoso debate que se desarrolló en lo que hoy es el aula magna de la Facultad de Derecho de la UBA. De tal manera que cuando Kelsen viene aquí a la Argentina, bueno, fue una nota importante desde el punto de vista de lo filosófico, jurídico, cultural, incluso diría. Si uno lee los diarios de la época, tuvo una gran trascendencia, una grandísima trascendencia. Y Kelsen, obviamente, que fue recibido con los máximos honores de la Facultad de Derecho. Y fue unas jornadas que duraron un mes aproximadamente, fueron 5 conferencias. Y bueno, fue una discusión y un debate muy interesante sobre lo que es el funcionamiento del derecho, fundamentalmente lo que es el derecho, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de herramienta, qué tipo de instrumento es el derecho? Y bueno, yo creo que
Cosio, a partir de ahí, a partir de este debate en el cual yo creo que ambos rumbeaban por diferentes esquemas y espacios epistemológicos, ¿no es cierto? Uno adecuándose a un mundo claramente científico, técnico, que era Hans Kelsen, muy estructurado, un pensamiento muy estructurado, y un Cosio que venía de esta lectura que yo les acabo de indicar, en el cual el existencialismo filosófico había fijado muchísimos elementos en esta teoría ecológica. Y sobre todo, insisto y reitero, fueron dos espacios epistemológicos que prácticamente no se tocaron. Y evidentemente no hubo acercamientos entre la teoría, de la teoría pura del derecho y la teoría ecológica del derecho, que, insisto, eran las dos teorías que más se estudiaban y se reflexionaban en esa época. Tuvo una gran trascendencia la teoría ecológica, a pesar de este signo latinoamericano, que estar en este sur latinoamericano. Yo creo que Kelsen lo respetó mucho a Cosio en ese sentido por haber creado una filosofía del derecho absolutamente novedosa, creativa. Y yo creo que en este mundo de la discusión intelectual, bueno, no hubo espacios de contacto, ¿no es cierto? No hubo puntos de contacto. Insisto, uno muy técnico, muy jurídico, muy científico, y el otro un poquito más abierto, porque yo siempre digo que Kelsen era un jurista y Cosio era filósofo. Y yo creo que la gran diferencia está ahí, ¿no es cierto? El filósofo trata de reflexionar sobre las diferentes disciplinas que conforman el ambiente humano. Y yo creo que el científico, el jurista Kelsen se basó más en decir, bueno, esto es una ciencia, esto es una lógica, esto es un pensamiento mucho más estructurado y por lo tanto los puntos de contacto a veces no se notaban demasiado. No puedo abundar, por falta de tiempo, obviamente, en algunos aspectos clásicos de este conocido debate, pero yo creo que marcó una época, ¿no es cierto? Marcó una época. Después, en el año 1952, Cosio publica un libro que se llama, bueno, Debate Kelsen-Cosio, y en el cual después Kelsen, cuando se entera, le manda una carta de documento de la editorial Kraft en ese momento, y cesa la edición de este libro, ¿no? Yo creo que porque, bueno, Cosio dice que le pidió autorización a Kelsen para su publicación, Kelsen lo negó siempre. Hay una carta ahí que está siempre muy polémica en ese sentido, pero la cuestión es que tanto Kelsen como Cosio no terminaron muy bien, ¿no es cierto? Aparte de una gran amistad intelectual, yo creo que ahí, desde el punto de vista estrictamente jurídico-filosófico, bueno, hubo un pequeño corte, ¿no es cierto?, en esta relación. Ya jamás se vieron, ¿no?, personalmente después de este debate, ¿no es cierto? Y yo lo que digo siempre es que la teoría ecológica es una creación latinoamericana, es una creación argentina. Y yo creo que en ese sentido hay que darle un gran peso específico a esta teoría ecológica. Y lo que hace la teoría ecológica fundamentalmente, yo creo que se pueden definir en dos o tres aspectos muy fundamentales, ¿no? Es tremendamente humanista, es muy humanista, porque permanentemente, si nosotros decimos y afirmamos que el derecho es conducta en interferencia intersubjetiva, es decir, sujetos que interfieren entre sí, bueno, ahí participa el sujeto. Ahí participa este sujeto de carne y hueso. Este sujeto de carne y hueso era una frase muy específica de Cosio. El derecho afecta a la vida de los sujetos de carne y hueso, decía Cosio, ¿no es cierto? Y por lo tanto, esta herramienta ecológica debe servir para cambiar la vida de los sujetos de carne y hueso. Tenía una concepción muy notable en ese sentido, muy solidaria, muy humanista, como he dicho, ¿no es cierto? Y fundamentalmente uno de los aspectos básicos de la ecología es
el derecho es cultura, ¿no es cierto? Es culturalista, es humanista, es culturalista. El derecho es cultura, es algo que se hace permanentemente, ¿no es cierto? No está asociado a la técnica jurídica desde el punto de vista de decir, bueno, solamente los abogados sabemos derecho. Cosio diría que no es tan así, ¿no es cierto? Porque el derecho es una forma filosófica de acercarse permanentemente al otro y lo hacemos entre nosotros. De tal manera que ahí es un tema muy importante, ¿no es cierto? Y yo siempre digo que Cosio parte de la filosofía general, Kant, Husserl, Heidegger, Sartre, lo transforma en una filosofía del derecho, que es la teoría ecológica del derecho, y no contento con esto, lo avanza más, cruza el río y avanza sobre aspectos clásicos, básicos de lo que es la filosofía política. Así, en consecuencia, tenemos un pensador que no solo piensa el derecho, sino que evidentemente piensa en la filosofía política, es decir, cómo se aplica políticamente, cómo funciona desde un punto de vista político el mundo del jurídico, el mundo del derecho. De tal manera que ahí tenemos un montón de elementos como para seguir adelante en una teoría ecológica que todavía tiene mucho para dar. Yo siempre digo que el positivismo jurídico, el justnaturalismo, a mi modo de ver, y esto es una opinión obviamente de carácter muy personal, no son instrumentos o herramientas adecuadas para hacer avanzar el mundo del derecho. Y yo creo que la teoría ecológica sí lo es, porque ha creado, ha recreado y hemos reflexionado permanentemente sobre algunos aspectos básicos de la teoría ecológica y esa reflexión es una nueva cultura jurídica. Una nueva cultura jurídica que contemple también por qué puede llegar a ser importante Carlos Cosio en el siglo XXI. Obviamente que Cosio fue un fino observador de la realidad argentina y latinoamericana. Finísimo observador. Fíjense ustedes que nace en 1903 y muere en 1987, es decir, que fue un observador de todos los golpes militares en Argentina. Fue un fino observador de las injusticias y las desigualdades políticas de la época, y eso lo motiva a recrear un pensamiento de que el derecho tiene que servir para cambiar determinadas estructuras de desigualdad y de injusticia social. Yo creo que eso es absolutamente importantísimo para el siglo XXI, ¿no es cierto? En ese sentido, yo creo que el pensamiento ecológico hay que ayornarlo, por supuesto, frente a los nuevos cambios de este siglo tan particular, ¿no es cierto? Pero fíjense ustedes que, mis queridos amigos y amigas, que Cosio habló absolutamente, como buen filósofo que era, habló de todo, del plano educativo, de los derechos humanos en algún sentido, ahora lo voy a explicar, en el plano constitucional, en el plano de la filosofía general, en el plano hermenéutico, en el plano de la interpretación de lo que es la ley, etcétera, etcétera, en el plano político. Fue el primero que trajo la categoría de la ideología, acercándose un poco al pensamiento marxista. Es decir, tenemos un personaje que permanentemente lo motivaba a la observación de la realidad. Hay muy pocos juristas hoy en día que manejan esta percepción, muy poquísimos, muy pocos juristas, ¿no es cierto? Y muy pocos juristas que crean en la labor transformadora del mundo del derecho, ¿no es cierto? Y yo creo que Cosio englobó absolutamente todos estos elementos, ¿no es cierto? De tal manera que, por ejemplo, en el plano, estaba recordando recién que el título de estas jornadas o estas charlas son ideologías, tema muy específico cosiano, prácticas y discursos jurídicos en la historia argentina. Yo creo que, obviamente,
el nombre de Cosio no podía faltar en este espacio discursivo, en este espacio intelectual, ¿no es cierto?, de llamamiento para todos nosotros. Fíjense ustedes que yo siempre digo en algunos libros que he publicado sobre la teleológica, la importancia del año 49 para Carlos Cosio, ¿no es cierto? El Congreso Nacional de Filosofía que se desarrolló en la Universidad de Cuyo, en Mendoza, importantísimo, muy importante, en el año 1949. El propio debate Kelsen-Cosio, Cosio-Kelsen en la Facultad de Derecho, y sobre todo la Constitución del año 49. La Constitución del año 49, que Cosio estaba de acuerdo en transformar, obviamente, esta Constitución del año 53. Habría mucho para hablar sobre la problemática de la Constitución del 49, pero yo creo que Cosio aportó un poquito a esta transformación de punto de vista normativo, porque evidentemente lo que le llamaba la atención a Carlos Cosio y que lo motiva a hablar de una nueva concepción del mundo del derecho es esta dicotomía que se da permanentemente entre el mundo del deber ser normativo, ergo Kelsen, y la realidad. Esta gran diferencia que existe entre lo proclamado desde el punto de vista normativo y la realidad. Yo enseño derechos humanos en la facultad y a veces una época en que había 3 familias durmiendo en el puente ahí en Figueroa Alcorta. Y uno a veces se pregunta, ¿cómo puedo enseñar derechos humanos frente a 3 familias que están viviendo ahí abajo de un puente, ¿no? Y esto es lo que motivó también a Cosio, por supuesto. Este deber ser normativo con la realidad o este ser operativo de la base de la pirámide, si queremos utilizar un poco la gráfica que él señala, ¿no es cierto? Y yo creo que esto lo motivó a Cosio a leer a los grandes filósofos de la época y a transformar una nueva filosofía del derecho. Fíjense ustedes que en el tema educativo, Carlos Cosio tiene un librito hermoso, hermoso, de la década del 30, que se llama La función social del abogado. En esa época no se hablaba de la función social del abogado. El único que intentó proclamar algo nuevo, algo creativo desde el punto de vista del derecho, fue Carlos Cosio en ese sentido. Es un pequeño librito que habla de que el abogado debe ser un sujeto social, y bueno, y ayudar a la sociedad en su conjunto. De tal manera que ahí tenemos un elemento muy importante para el análisis, ¿no es cierto? No era un tipo de escritorio, era un tipo que tenía un claro conocimiento de la realidad de su época. Fíjense lo que decía él, hace una currícula para la Facultad de Derecho en la década del 30. Y él decía, el práctico, la práctica profesional, que hoy se hace en el 5º año, o ya finalizando la carrera de Derecho, Cosio decía hay que hacerlo desde el primer año, en el segundo, en el tercero, en el cuarto y el quinto. Es decir, en el primer año, cuando el joven, 17, 18, 19, 20 años, hay que llevarlo a una mesa de entradas en los juzgados para que sepa lo que es un secretario, un cargo, un juez, etcétera, etcétera. Es decir, ahí está un poco la impronta de Cosio. No hay que enseñar tanto el ámbito normativo, que es muy importante, pero la realidad y la práctica, porque obviamente que la definición de derecho de Cosio como conducta en interferencia intersubjetiva son relaciones de carácter social. Y si son relaciones de carácter social, hay intereses, hay política. La política había sido sacada del mundo kelseniano. La justicia había sido sacada del mundo kelseniano. Él lo rescata el mundo de la política, rescata el mundo de la justicia. Para Cosio no es un ideal irracional, es un ideal práctico, operativo. Todo el mundo lucha por la justicia. ¿Cómo dejar de lado el ámbito de la justicia y declarar que es un ideal estrictamente irracional? Y por eso no reflexionar sobre el mundo de la justicia. Es decir, las facultades de derecho en general transitan por una currícula extremadamente conceptualista, extremadamente normativista,
Y esto es lo que veía Cosio, ¿no es cierto? La reproducción permanente de ciertas enseñanzas, porque uno cuando ingresa a una facultad de Derecho ya ingresa a una institución ya hecha. Y Cosio fue un poco, quería quebrar un poco este escenario, ¿no es cierto? Volviendo un poco al plano constitucional, ¿no es cierto? Cosio lo que hace en el plano constitucional es, nos invita a reflexionar sobre el mundo del derecho constitucional. Y criticaba abiertamente la Constitución Nacional de 1853. Fíjense lo que decía Cosio de la Constitución del 53, que respondía abiertamente a la defensa de los intereses rentistas del capitalismo argentino. Esas frases no se ven en otros tipos de juristas, no se ven. Es una crítica muy abierta a cierto capitalismo rentista argentino. Cualquier similitud con lo que pasa hoy en el siglo XXI no es casualidad. Y nos brinda referencias también sobre el constitucionalismo latinoamericano, en fin. Era un tipo que, yo creo que la problemática del buen vivir, que habla sobre todo de la Constitución ecuatoriana, ¿no es cierto? Yo la vengo analizando de hace rato y veo elementos extremadamente ecológicos en ese sentido. Y sobre todo un gran defensor y un gran amigo intelectual de Sampay. A pesar de que Sampay venía del justnaturalismo y Cosio de una teoría humanista y culturalista, por supuesto, pero evidentemente la relación Cosio-Sampay es muy interesante, muy importante también, casi contemporáneos, porque Sampay nace en 1911. Y cuando Cosio crea la Biblioteca de la Filosofía Jurídica y Social, uno de los primeros libros que sale a la luz a partir de esta biblioteca, que duró de 1938 a 1954, es un libro de Sampay, la crítica del liberalismo argentino. En fin, yo creo que para Cosio la Constitución del 49 sigue siendo el hecho maldito, ¿no es cierto?, de los estudios constitucionales. No puede ser que en la Facultad de Derecho son muy pocos los docentes que enseñan la Constitución del 49. Muy poco, muy poco. En el plano de la filosofía general, como ya dije, Husserl, Kant, Husserl, Heidegger, Sartre, fundamentalmente Sartre en los últimos años, ¿no es cierto?, cuando él se acerca un poco a ciertos puntos y parámetros materialistas y marxistas. Leyó mucho crítica de la razón dialéctica de Sartre, ¿no? Lo transformó bastante. Y él creía en una gran filosofía latinoamericana. Fíjense ustedes que en el año 1975 él publica en La Ley un artículo que se llama así, La filosofía latinoamericana. Filosofía latinoamericana, cuando la filosofía de la liberación latinoamericana todavía ni estaba naciendo. Es decir, él pensaba en esta identidad latinoamericana, por esto esta escuela jurídica argentina pensaba en este pensamiento latinoamericano, un poco para romper con ciertos paradigmas de la racionalidad occidental, ¿no es cierto? Porque él veía que el continente latinoamericano también era un continente que estaba siendo sojuzgado y demás. Es decir, reitero, un finísimo observador de esta realidad política latinoamericana. En el plano de los derechos humanos, si bien él no habló estrictamente de los derechos humanos, yo creo que no se basa fundamentalmente en un aspecto y en una terminología muy específica que a veces es muy actual, ¿no es cierto? El concepto de la necesidad. Y yo creo que el concepto de la necesidad debe reemplazar el concepto de analogar un poco el de los derechos humanos con los derechos subjetivos, ¿no es cierto? Porque la necesidad está dado fundamentalmente para aquellos que nada tienen. El derecho subjetivo es algo que para aquel sujeto de carne y hueso que algo tiene. La necesidad está fundamentalmente imbuida de esta práctica de decir, bueno, hay un sujeto que nada tiene, ¿qué hacemos con esto? Entonces, también Cosio armaba un
espacio intelectual y de discusión filosófica sobre esto, ¿no? Necesidades sociales, por supuesto, hablando Cosio, permanentemente habla Cosio de los aspectos sociales de la vida, ¿no es cierto? Fíjense ustedes que, siendo una filosofía de carácter existencialista, lo que habla Cosio fundamentalmente, de la teoría ecológica, es hablar de nuestra vida cotidiana. Y hablar de nuestra vida cotidiana es hablar de todo lo que hacemos. Y bueno, y yo creo que es una teoría que puede ser, y esta es una opinión obviamente muy personal, una filosofía de vida. Yo creo que la teoría ecológica es una filosofía de vida. A veces, entiendan ustedes que soy un poco, bueno, yo soy abiertamente ególogo, ¿no es cierto? Pero creo que ha recreado todo un pensamiento y un corpus, en el cual puede ser una filosofía de vida que nos puede llegar a ayudar a traer, a dimensionar una sociedad mucho más justa y mucho más solidaria. La problemática valorativa, los valores jurídicos para Cosio eran sumamente importantes. La seguridad, el orden, la solidaridad, la cooperación y sobre todo el mundo de la justicia, por supuesto, ¿no es cierto? Hay una conocida definición de Cosio, que la justicia es dar más al que menos tiene para igualar el punto de partida existencial, que me parece absolutamente notable. Igualar el punto de partida, pero igualado ese punto de partida, después los desfasajes sigue habiendo, por supuesto. Entonces, bueno, dar más al que menos tiene. Es decir, es una definición clarísima. ¿Dar más a quién? Al que menos tiene. Y esto, lamentablemente, son muy pocos los juristas que transitan por este esquema de pensamiento que busca la igualdad y la justicia de carácter social. Justicia social, que por eso en ese sentido él apoyó la Constitución del 49, en ese sentido de justicia social, ¿no es cierto? En el plano hermenéutico yo creo que dio grandes pasos. Hay un concepto muy tradicional de lo que es la interpretación de la ley, y ya voy finalizando con este sentido. Y en el plano hermenéutico, mis queridos amigos, amigas, él habla de no interpretar la ley, sino interpretar la conducta mediante la ley. Interpretar conducta ya cambia todo el ámbito epistemológico. Y es una nueva manera de ver desde ese punto de vista quién está en desigualdad social en ese sentido. Interpretar conductas. Porque fíjense ustedes que para Cosio lo decía siempre, ¿qué es una norma jurídica? Es la idea de una conducta. Entonces, ¿cómo lo vamos a abordar el mundo del derecho? ¿A través de la idea o a través del hecho concreto? La conducta es perceptible. Entonces hay que abordar el mundo del derecho a través de ese mundo de la conducta, no del mundo conceptual. Y bueno, todo esto son cosas que hay que recrear permanentemente. Y en el plano político, era un crítico acerbo del capitalismo, un crítico acerbo de que hay que mejorar la representación política con cuestiones absolutamente actuales, ¿no es cierto? En el plano político, él hizo un libro, Ideología y Derecho, que lamentablemente todavía no está publicado, pero que habla precisamente de todas estas cuestiones políticas, de la representación política, de las cuestiones de elección ideológica, en fin, todo un montón de elementos, y que hablaba fundamentalmente sobre, tiene un librito, y con esto ya finalizo, que se llama Opinión Pública, que habría que leerlo desde un punto de vista casi obligatorio, ¿no es cierto? Porque habla concretamente de las fake news, de las mentiras de los medios hegemónicos, y cómo se modela la opinión pública. Y esto lo escribió en la década del 50. En la década del 50. Es decir, hay una dimensión existencial de la política para Cosio, en ese sentido. Y bueno, y ya me corre un poco el tiempo, habría tanto para hablar de este hermoso personaje, ¿no es cierto?, que es Cosio, que simplemente voy a leer una cita de una citas
de las varias que tiene él, ¿no es cierto? Pero que siempre a mí me ha llamado la atención. Y lo voy a leer para no perder un poco el esquema, y con esto ya finalizo. Perfecto, bueno, creo que me siguen escuchando. Y decía así: lo mucho que pueden hacer los jueces y los juristas dentro de la tradición democrática para vivir en un mundo mejor, con solo liberarse de esa ideología que mide todas las cosas, incluso la justicia, por el dinero, y que hace del dinero la razón de ser de la existencia humana. Como quinta esencia del espíritu del capitalismo, esta es la maldición de nuestra América como continente subdesarrollado, donde por eso el dinero pesa aún más. Muchísimas gracias, amigos, amigas. Muchas gracias, Eduardo. Y pasamos al siguiente expositor, el doctor Fernando Marcelo Mendoza Cacciatore, ayudante de primera del ciclo básico, jurista, investigador, y va a hablar sobre Rodolfo Moreno y el Código Penal de 1922. Adelante, doctor. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes para todos. Señor secretario, señor director, autoridades, subdirector, autoridades del colegio y distinguidos colegas. Es una jornada importante, es la segunda parte. Hemos abarcado la semana anterior de determinados temas que son importantes para lo que es la cuestión jurídica, y bien, como se dice en estos temas, lo que sería el estado de la cuestión. ¿Estamos parados? ¿Dónde estamos parados? ¿Qué sucede? ¿En qué contexto vivimos? Bueno, vivimos en un contexto de costumbre internacional, de un mundo internacional con diversos desafíos, de una Latinoamérica estancada, de un mundo que va apuntando a la costumbre internacional. Esa costumbre internacional es fuente de derecho, donde tenemos muchos usos políticos del tema de la historia, donde se pueden rescatar determinadas cuestiones y podemos usar el derecho, la herramienta para cambiar este mundo, apuntar realmente a tener un mundo mejor, más justo. ¿Qué es justo? ¿Qué son esos conceptos? ¿Qué es derecho? Básicamente es una construcción social, no es ni más que eso. Es una construcción social que hacen los hombres, que regulan los hombres para regular esas conductas en la sociedad, en un mundo que hoy en día no se puede discutir. Es un mundo capitalista, y el que diga otra cosa está viendo otra sintonización y otra cuestión. Es un mundo diferente, es un mundo que ha avanzado, que tiene conflictos, que hay conflictos en Argentina, que hay conflictos en el mundo. Y bueno, apunta a eso esta jornada de ideologías, prácticas, rescatar el tema de las figuras, como Cosio, como Linares Quintana, como constitucionalistas realmente maestros del derecho, en una época donde está todo cuestionado, donde los juristas, donde los jueces tienen una imagen pública negativa, donde vivimos en una situación donde todo se cuestiona, donde hay mucho, por qué no decirlo, mucho chanta que nos rodea y nos hace quedar mal en muchos conceptos y en muchas cuestiones, y uno lo mira por ahí de al lado, y eso es lo que hay que seleccionar. Me parece así. Me parece que nos estancan usos políticos de la historia, subjetividades manifiestas, ideologías. Hoy salir en este mundo que vivimos y en institutos como prestigiosos, y donde estamos formando por ahí nobles abogados, donde formamos en las facultades desde el ingreso en el ciclo básico y vamos a trabajar con textos sobre el marxismo, donde en la Argentina el marxismo no penetró porque nosotros teníamos el peronismo, donde vamos a salir hoy al mundo con la Constitución del 49, esa reunión de vecinos. Me parece que por ese camino no va. No obstante, en esa situación, y aprovechando todo este tipo de cuestiones, importante esta cuestión de la historia y la geografía, que nos delimita, nos marca. La historia es maestra de la vida, y en estas circunstancias y en estas jornadas nos sirve este tipo de cuestiones. ¿Dónde está el contexto un poco de todo esto? La necesidad de la codificación. Nosotros teníamos en la Argentina, como yo comenté la semana pasada, la historia en nuestra codificación penal compleja, una experiencia que nos indica que siempre ha sido demorada, en periodos de estabilidad política, donde fue encarado con extrema seriedad por parte de personajes destacados. Es sabido que nuestros libertadores regionales, los San Martín, los Bolívar, inclusive ellos dos leían a un ilustrado español que era Manuel de Lardizábal y Uribe, que en realidad había nacido en México, y que es importante esta figura,
para lo que vamos a ver del tema penal, porque era considerado el Beccarí español. Nosotros tenemos una historia penal rica, de modificaciones, de cambios, después de nuestra Constitución del 53, obra maestra, Constitución creada por un grupo de curas, médicos, abogados, terratenientes y militares que dejaron de ser lo que era para constituirse y para ser los constituyentes de la época, en ese desierto, donde venía una constitución para el desierto, porque si bien, como decía, la destacada, ilustrada y concreta, precisa exposición del colega anterior, el derecho no es para los jueces, para los abogados, el derecho es para todos. El derecho es nuestro, el derecho lo hacemos nosotros. Y las constituciones y los códigos no son más que programas de vida que nos delimitan a futuro. Miren esta Constitución de 1853, donde se habla de crear academias, del hombre nuevo, donde se habla de poblar el territorio, las ideas de Alberdi, que después va a llevar adelante Roca en el 80, que fue el constructor, el reconstructor de la Argentina moderna, esa Argentina que nos llevó de ser un país de bárbaros que teníamos con guerra civil entre unitarios, federales, hacendados a ser un sexto PBI mundial. Lo que fue la época de Alvear, lo que fue la época de una de las épocas de Hipólito Yrigoyen, donde se va a sancionar este código de Moreno, lo que era la Argentina de ese momento y lo que convertimos, y lo que pudimos llegar a ser y lo que teníamos. Y después empezamos, bueno, parte de toda nuestra historia conocida, nuestra decadencia. Y hoy estamos viviendo como vivimos y tenemos parte de la decadencia, y el derecho también nuestro es también parte de esta decadencia porque se perdió la práctica, porque los abogados no saben ejercer la profesión, porque no se puede defender a la gente, porque las universidades se han convertido en sector de adoctrinamiento, donde se han quedado con programas antiguos, con situaciones donde hoy uno sale al mundo con lo que te enseña de la universidad, como decía el colega anterior, y no tenés práctica, y prácticamente te encontrás totalmente perdido, porque se quedaron con adoctrinamiento, con ideas de naturaleza, de usos políticos, de cosas que ya no tienen vigencia hoy en día. Entonces no te prepara la universidad para salir al mercado laboral, al mercado de trabajo, para poder defender los derechos. Hoy necesitas un abogado para que te defiendan todo, porque hay muchos abusos de lo que es el Estado, de lo que son los particulares, cuando se habla de las grandes corporaciones. Hoy no vivimos, ya hay que modernizarse en una época de monopolio, de capitalismo, de amigos. Hoy funciona el oligopolio en Argentina y el mundo. ¿Cómo cambió todo? Hoy hay responsabilidad penal por el tema de directores de empresas, de grandes empresas multinacionales, que le llaman derecho penal empresario y demás, que no es más que derecho civil comercial y derecho laboral. Entonces, esa Constitución, obra maestra del 53, programa de vida, que comenzó a tomar forma después del 60, de 1860, como yo ya comentó la semana pasada, le encargó la redacción a un catedrático de la Universidad de Buenos Aires, que fue el profesor Tejedor, que tenía un proyecto que había copiado un código penal que era muy bueno para la época, que era el proyecto del Código Penal de Baviera. Un proyecto de 1813, de Cunio, obviamente que era claramente liberal, porque el contexto de la época, vamos a una Argentina y a un mundo que es para la carreta y para el caballo, que obviamente que son los códigos que van a venir, como el Código Civil en el 71, después el Código Penal, el Código de Comercio, es un código burgués, si le quieren llamar a algunos, si le quieren llamar liberal, era para la carreta y para el caballo, y el Código Penal tenía determinados tipos de delito en el proyecto de Tejedor, porque ¿cuál era el objetivo? Matar a los caudillos del norte. Hay que tener los contextos de la época y en historia, rescatar la historia, la filosofía, la sociología, son las ciencias más importantes que un abogado tiene que conocer. Hoy en día también, con estos programas y estos anticuados centros de adoctrinamiento, sacaron la historia del derecho que no se enseña, el derecho romano que no es obligatorio, no hay mucho de filosofía. Y bueno, después tenemos
los grandes baches y los problemas que tenemos, en la falta en la formación de los abogados. Es lisa y llanamente eso lo que sucede. Ese código traducido del alemán al francés y del francés a nuestro idioma, obviamente que era de cuño liberal, como dije antes, y por lo tanto era sistemático opuesto a toda la cuestión napoleónica de 1810. Desde nuestros orígenes codificadores, la parte especial se encabeza con delitos contra la vida y no contra el Estado, como en el Napoleón o todos los europeos de su tiempo que seguían un decálogo y reemplazaban al Dios por el Estado o por el gobierno. Ese texto de Tejedor, como comenté la semana pasada en la primera parte, no fue sancionado por el Congreso de la Nación en términos constitucionales, aunque sí lo hizo para la Ciudad de Buenos Aires en ocasión de su federalización, en 1880, que fue esa ley 1144, si no recuerdo mal, sí, orgánica de los tribunales. Eso fue el 15 de diciembre de 1881. Fue establecido también por la República del Paraguay, rigió en casi todo el país por sanción de las legislaturas provinciales, ¿ante qué cosa? Ante una falta, ante una carencia de un código penal nacional en términos constitucionales y por consiguiente, ¿qué cosa? El caos jurisprudencial, de la jurisprudencia que había en ese momento. La única legislación penal, nacional, importante, característica, había sido esa famosa Ley 49, como mencioné antes, 1853, que fue sancionada por el presidente Mitre, que tipificaba delitos federales y carecía de disposiciones generales. O sea, era una ley políticamente correcta, políticamente necesaria, como dije anteriormente, el contexto de la época, ubicar el contexto, la historia fundamental, nunca viajar sin documentos, ni el documento de identidad, ni el documento de los autos, o de los vehículos, o de la moto, sino sin los documentos históricos. Necesario políticamente para el Ejecutivo Nacional enmarcar la represión de las rebeliones de las provincias del norte, matar a los caudillos del norte. Ese era el objetivo. Se designó una comisión especial para revisar ese proyecto, hubo varios reemplazos, hay personajes ilustres como Villegas, Ugarriza, García, se elaboró un texto independiente, seguía líneas de españolas de 1870, se disponía cantidad de comentarios importados del país de origen, pasaba mucha agua abajo del puente, y en 1886, obviamente por falta de tiempo, para ampliarlo en otro momento, se descartó el proyecto este que decía Villegas, Ugarriza y García, y se sancionó el Código Penal, el texto del profesor Tejedor, catedrático de la Universidad de Buenos Aires, y fue el primer Código Penal sancionado por el Congreso para los delitos del fuero ordinario. Código Penal de 1886. Ahí es un poco donde tenemos la base y donde venimos, donde se habla, por ejemplo, que introdujeron el tema del infanticidio y otras cuestiones que después, como todos ustedes ya sabrán, junto con el tema de calumnias, injurias, hoy en día actualmente ya están derogados y se derogó también toda esta cuestión con el tema puerperal y el tema del infanticidio en la modernidad. Hoy en día eso ya no lo tenemos. Era una época también importante, no había la teoría del delito que se aplica hoy en día con la antijuridicidad, con la acción. Por eso digo, programas de vida, el derecho para todos, para regular para todo el mundo, no es como estos códigos que tenemos actualmente que habla de los casos que los códigos dicen y demás, porque hoy la codificación actual, por eso son códigos hechos por jueces, y ahí es donde viene el cambio, por eso no hay un artículo 1 en el Código Civil y Comercial actual, o en el Código Penal, que por ahí fuera y decir, punto número 1, antes que todo, esto es para la ley, para todos los habitantes, para todo el mundo. No empieza diciendo los casos que este código rige. Cambiaron la época, cambiaron los constituyentes, cambiaron los juristas, cambiaron quienes redactan, cambió un poco todo, porque el derecho básicamente sigue al hecho. El derecho no viene como una cuestión preventiva, esperar. El derecho va al hecho, va, hace, se transforma.
el Código Penal era para este tipo de cuestiones, no era para tratar los delitos del Twitter, del Facebook, del Instagram o del TikTok. Eso vino después y el código se adaptó, porque el Código Penal, el tema penal viene tarde. El derecho viene como un reparador de todo tipo de cuestiones. El derecho viene y repara cuando te echaron del trabajo, pero no te restituye, sino te pone una indemnización. El derecho civil te repara cuando se violó una locación y demás. El derecho penal no previene el tema de los delitos, sanciona con su carácter de orden público cuando hay una situación penal y vienen y reparan. Algunos escepticistas, algunos teóricos manifiestan que los derechos, los daños, los delitos no se reparan nunca más, pero no es por ahí esa función, sino que lo tendrán que ver por ahí un poco lo que es la criminalística o otro tipo de cuestiones al respecto de este tema. Más tarde, de esto que venía comentando yo, ya nos vamos a 1891 con proyectos, hay unas nuevas comisiones nombradas. 10 años más tarde, concretamente, de todos estos proyectos, aparece una figura, que yo después voy a pasar en una parte para que sea un poco más divertida, un PowerPoint con algunos datos y algunos casos característicos por ahí de la época, como hice la semana pasada, pero un diputado conservador, Rodolfo Moreno, hijo, saca como unos proyectos, desempolva, se podría decir, un proyecto que había en 1906, que se hizo con determinados trabajos, con esta comisión que yo manifestaba, que tuvo poco tratamiento legislativo, un político catamarqueño estuvo ahí en el medio, que era Julio Herrera, por nombrarlo, y bueno, Moreno, este diputado conservador, desempolva el proyecto de 1906, lo presenta en la Cámara, logra que se integre, es uno de los grandes méritos por ahí de Moreno, lograr integrar una comisión especial para estudiarlo, iniciando de este modo un proceso con aciertos, luces, sombras, vicisitudes, que logró y que culminó con la sanción del Código Penal de 1921. Obviamente que después se presentaron varios proyectos represivos, de estado peligroso, remitido por el tema del Ejecutivo, esos no fueron tratados. Hipólito Yrigoyen promulga el Código en 1921 y de estos proyectos, pese a los reiterados reclamos, no prosperó ninguno. El texto de 1921, el proyecto de Moreno, permanece en vigencia casi intacto durante más de 4 décadas. Miren lo que es importante, 4 décadas. A partir de los años 60 empezó a ser masivamente reformado por estas cuestiones que decía que tenemos en la Argentina, donde vamos a empezar con los problemas de las rupturas de los órdenes institucionales, gobiernos de facto, marchas y contramarchas dramáticas. Esa práctica se convirtió en algo habitual y por eso después llegamos hoy en día a contagiarlo a los gobiernos constitucionales, donde lamentablemente hemos tenido distintos cambios, distintos modelos, por notar un ejemplo, porque hay algunas personas jóvenes, lo que fue el tema de la cuestión con las leyes Bloomberg, que así fueron llamadas, entre otras cosas, y bueno, se ha empezado a introducir estas teorías raras de la cuestión abolicionista, esta cuestión de la víctima por las teorías agnósticas, y todo tipo de cuestiones que han tratado de desplumar un poco el Código Penal y llevar un momento, un contrario, al sentido que tenía ese código, marcadamente represivo, inorgánico, que se acentuó en determinados años y demás. El siglo XXI por ahí consigue un poco ahí con el tema de esa línea. En un comienzo se limitaron efectos de la reincidencia, del resabio que tenía este artículo 52, introduciendo derecho penal de registro, que era un derecho que no tenía antecedentes nacionales, sino que permitió por ahí en algún aspecto destrabar determinadas cuestiones complejas, penitenciarias, con los gobiernos militares de los años 70 y en adelante, por ejemplo, se derogó totalmente algunos textos introducidos, con algunas reformas, y bueno, hubo modificaciones. En la época de Perón, cuando se hablaba un poco ahí que se tocaba esta cuestión de Constitución del 49 y otro tipo de temas, no se modificó mucho, porque también hay contexto de la época. Le decían a Perón en una anécdota que creo que la cuenta Félix Luna, le dicen, general, no modificó usted nunca el Código Penal, ni modificó nada, pero sin embargo está bajando el delito.
y Perón le refiere en ese momento, sí, ¿sabe por qué está bajando el delito? Porque aumentó el trabajo. Ahí hay otro tipo de cuestiones, por eso digo, peronismo, era el peronismo, argentino, el peronismo que tenemos hoy en día, un peronismo que creó una nueva clase social, un peronismo que nada tenía que ver con el marxismo, que enseñan y que quieren meter que teníamos marxismo, que no tuvo arraigambre el marxismo en Argentina. Hay mucho, el Código Penal no se modificó. Después, al compás, como bien lo dijo el profesor Méndez, se empieza a sentar una agenda de mediática que empieza a destrabar y desbarata un poco la arquitectura, por ahí que yo había dicho que tenía el Código Penal del 21, donde habíamos tenido como 40 años que se había mantenido. Y el punto más alto de esta cuestión mediática es lo que manifesté en su momento, que fue la llamada reforma Bloomberg, que llegó al extremo de dejar totalmente incierta la cuantía de la pena máxima de privación de la libertad, con apoyo de una campaña mediática fenomenal, debilidad enorme por parte del Congreso de la Nación, que no fue resuelto por nuestra Corte Suprema, lo consideró una cuestión de derecho común. Ahí tenemos también, cuando se habla de esta cuestión constitucional, que decía el tema del profesor Méndez, lo que es el ser y el deber ser. Y muchos de estos constitucionalistas, o cuando se habla de que se señala el derecho constitucional, o muchos profesores, o por ejemplo tenemos acá a nuestro subdirector y otros que estudiaron derecho constitucional en una época que el derecho constitucional no se aplicaba. Con la Constitución Nacional vos no podías salir y parar los tanques, y eso no lo podías hacer. Ahí está lo que decía el profesor Méndez, el mundo del ser y el mundo del deber ser. Hoy en día con la Constitución, que ponían el ejemplo y demás, no podemos tener una casa digna, no hay que parar tanques, por suerte es algo que yo no vi, que no vi nunca y que no voy a ver nunca, por suerte, gracias a Dios en mi vida. Pero hoy en día la Constitución, así como en la época que estudiaba Angélica Antilo, no le servía para parar los tanques, hoy en día la Constitución a mí no me sirve para que la gente tenga una vivienda digna, una profesión digna, para erradicar la pobreza, para llegar a esa cuestión de igualdad y esa cuestión de idoneidad, darle a cada uno lo justo y lo que le corresponde, en tanto ese cada uno y ese cada cual ocupe el lugar, el rol en la sociedad que le corresponde ocupar. Y el Código Penal que nosotros estamos tratando no nos sirve para prevenir los delitos, no nos sirve como la cuestión de reparación, se saca mucho de contexto las cosas, tenemos ahí teorías por todos lados, los derechos penales, los derechos humanos son para los delincuentes, no se aplica el derecho penal, y bueno, toda esta cuestión, con códigos de procedimiento, algunos mejores, diferentes. La provincia de Buenos Aires tenemos la cuestión con el particular damnificado, en lo nacional tenemos el querellante, se puede actuar más o por ahí de una manera u otra, está el tema del acceso a la justicia, todo tiene que ver un poco realmente con todo. En total, a la fecha, al día de hoy, nuestro maltratado y hoy en día ya inexistente, esa obra maestra del Código Penal de 1921, queridos colegas y amigos, ha sufrido ni más ni menos que unas 900 reformas parciales, que lo que han hecho este código, doctor Olaz Zapallero, prácticamente está irreconocible. A usted que le gusta estudiar la historia, ir a los archivos y demás, está irreconocible porque lo han reformado, lo han desplumado, lo han modificado por todos lados. Prácticamente es una situación dramática lo que han hecho con este desplume del código penal para que se pueda hoy en día el tema entenderlo. Yo quería, antes de pasar el tema del PowerPoint, para que se diviertan un poco y demás, y veamos algo un poco más gracioso que escucharme a mí, marcar por ahí algún tipo de cuestiones, y donde venían ahí unos temas importantes. Se había hablado antes de que por ahí no se consideraba el tema de la cuestión de determinadas figuras y sacarlos, digamos, esa figura y darle el lugar que correspondía darle. La figura del presidente Hipólito Yrigoyen, que presidía la República en ese momento. El que presidía la comisión reformadora era un opositor del Partido Conservador con tensiones propias del partido gobernante. El mérito realmente del diputado Rodolfo Moreno, que fue lograr que se integrara la comisión especial para estudiar el anteproyecto anterior, este anteproyecto que se había nombrado en 1906, iniciando de este modo un proceso con muchos vaivenes que culminó, como lo dije anteriormente,
la sanción del Código Penal de 1921. En ese contexto de tiempo fue un código innovador, sistemático, progresista, palabra que les gusta usar tanto y nombrar a todos ustedes cada vez que hacen las reuniones en el instituto, que la nombra Geli Cantilo, lo nombra a los expositores anteriores, a la doctora Verónica Lescano Galardi, que le encanta nombrar todo este tipo de cuestiones. Progresista, incorporó a su texto delitos federales, la Ley 49, abolió la pena de muerte, delimitó las penas, introdujo la libertad condicional, definió una figura clásica de inimputabilidad, entre otras cosas. Fue el primer cuerpo normativo que unificó la totalidad de la legislación penal, hasta entonces dispersa, cumpliendo mandato constitucional impuesto por el constituyente originario, ese cura, médico, militar, abogado, terrateniente de 1853, lograr un código punitivo único para todo el país. Y ahí, lo que manifestaban anteriormente, el texto original dejó de lado la fuerte influencia que tuvo en Argentina del positivismo criminológico, imperante pensamiento de la época, el positivismo como entenderlo, decir lo que es, que eso es lo que se entiende, lo que es el positivismo. Partía de las ciencias naturales y el método científico para postular el método sanitarista de referirse a la sociedad como un cuerpo, la sociedad que se podía enfermar de la criminalidad. Entendía esta criminalidad como una patología social, una enfermedad que tenía que ser tratada por el derecho penal. Miren hoy en día a un Cesare del Hombroso recorriendo nuestras calles, nuestras playas y viendo a la gente con los piercing, con los tatuajes, con las cosas que se hacen en el cuerpo, seríamos todos delincuentes, no quedaría ninguno vivo. Esa influencia, dejar de lado esa influencia del positivismo criminológico me parece importante también como aspecto de este código. Obviamente, luces y sombras, como decía yo. Al momento de la sanción recibió severas críticas. Bueno, se consideró que había nacido tarde, la influencia clásica que revelaba que está en desacuerdo con lo que serían las nuevas ideas penales encarnadas por esta escuela positivista, pero sentó las bases, el origen, para el desarrollo, presten atención a esto, el desarrollo del derecho penal moderno argentino y una jurisprudencia estable por parte de los tribunales federales y de los tribunales provinciales. No dato menor, no dato menor. Repitiendo nuevamente lo que dije, se mantuvo casi 4 décadas, empezó a ser modificado, reformado por los gobiernos de facto. Ahí es donde hablábamos de lo del tema del mundo, los contextos, el mundo internacional. Estamos en el mundo ya de la Guerra Fría a nivel global. ¿Dónde? ¿Qué pasaba en el tema del mundo? Habían aparecido los derechos humanos, había habido ese fracaso de la Sociedad de las Naciones, había venido la Segunda Guerra Mundial, terminó como terminó. La Argentina no era más que una picada en Yalta, una aceituna de una picada en Yalta, porque la Argentina no existía. La Argentina había sido neutral y se queda fuera de un montón de cuestiones donde se reimpulsa una especie de plan Marshall para Latinoamérica, por eso despega Brasil y la Argentina se empieza a trazar. Y es un mundo de Guerra Fría donde el dinero, la guita, estaba en Rusia y en Estados Unidos. Y bien típico de argentinos, no iban a Rusia porque eran anticomunistas y no iban a Estados Unidos porque eran antiimperialistas. No eran ni yanquis ni marxistas, éramos peronistas. Y así no fue como no fue. ¿Qué puedo destacar antes de pasar el tema del PowerPoint y hacer como una especie así de conclusión? Se pueden haber cambiado y sofisticado los fundamentos, los fines, a ustedes que les gusta hablar tanto los métodos científicos, que hoy en día quieren ser todos científicos y quieren llenarnos de abogados científicos. Tuvimos el gobierno de científicos y la Argentina de los científicos, la pandemia terminó donde terminamos. A mí ese tipo de cuestiones no me gusta para el tema del derecho, opinión personal mía. A mí me gustaría menos científicos, menos Messi y más gente más nacional y popular y más nuestro, pues nacional y popular en serio. Científicos del derecho por ahí no necesitamos hoy en día, necesitamos prácticos, necesitamos que sepan defender los derechos, que nos sepan representar,
porque es lo único que nos queda. Si no tenemos y no podemos generar abogados que nos puedan defender en el tema penal, en el tema civil, en el tema comercial, vamos mal. Pero pueden haber cambiado, como digo, sofisticados fundamentos, fines, métodos y estructuras del derecho penal. Pero un dato indiscutible es que los cambios suscitados en los últimos más de 100 años que encuentran hoy en día de lo que fue esa sanción de ese código, encuentran aún respuesta en ese código de 100 años que fue producto del consenso de su tiempo, del mundo de las ideas jurídicas, de las ideas políticas, para sancionar ni más ni menos que una pieza esencial para el correcto funcionamiento del sistema penal argentino que hoy lo tenemos vigente y que dura hasta la fecha. Si ahí me autoriza la gente del colegio, voy a pasar a compartir la pantalla de un PowerPoint para divertirnos un rato con esto. A ver si lo están viendo. Y me dicen, ¿estamos bien? ¿Vamos para adelante con esto? Vamos. Bueno, manifesté yo un poco este tema. Rodolfo Moreno, graduado de abogado en la Universidad Nacional de Buenos Aires en 1900, con diploma de honor de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, y ha tenido una tesis interesante para comentar por ahí en otra jornada sobre lo que es el proteccionismo industrial. Se desempeñó en el ámbito bonaerense varios cargos, fue secretario del Procurador General de la Corte Suprema de Justicia, representante letrado del gobierno de la capital federal, gobernador de la provincia de Buenos Aires, y a nivel nacional fue también electo diputado por la provincia en diversas oportunidades. Ejerció la docencia en el Colegio Nacional de La Plata, en la Universidad Nacional de la misma ciudad y en la Universidad de Buenos Aires. Fue redactor, que por esto mucho no se dice, de ese diario famoso El Tiempo y director de la Argentina. Donde se refleja, bueno, sus amplios conocimientos fue el Código Penal y sus antecedentes, editado en 1922, a la luz, como había dicho, de la sanción del Código. Lo que sí no les dije, estimados amigos, es que eran 7 volúmenes. En 1916, de vuelta a contexto de la época, presentó un proyecto de código que reproducía varias modificaciones. Esto era lo que había comentado un poco yo anteriormente, acá graficado de estas modificaciones, de estos proyectos de código. Y la obra adoptó instituciones modernas para la época, como la libertad, condenas condicionales, simplificó el sistema penal para que pudiera ser, esto no lo dije anteriormente, facilitado, para que tuviera una facilidad, para ir lo que apuntaba el expositor anterior, que sea un derecho para todos, para el tema de la sociedad, el derecho penal como instrumento, para la gente común, digamos, para el ciudadano de a pie. Para poner en movimiento la reforma penal, lo mejor era tomar como base ese proyecto que mencioné, adaptado a las leyes penales aprobadas con circunstancias y modificaciones impuestas por las circunstancias. El derecho sigue al hecho, el derecho lo hacemos nosotros, el hecho se sucede, es el fenómeno, lo perdemos y después viene el derecho a adaptarse, porque el derecho viene a pos y el derecho viene después. No hay un derecho preventivo, no hay un Estado anterior y demás que lo habrán creado, no sé, alguna figura supranacional o supraespecial que no había antes, sino que el derecho viene después, el Estado viene después, no corren más esas teorías antiguas, arcaicas que había de una existencia de un derecho, un Estado antes que hubiera una comunidad, antes que hubiera una sociedad. El derecho viene a pos, viene en el tiempo, viene tarde, viene a reparar. Viene el hecho y después se adapta el derecho. El derecho sigue y va a seguir al hecho. Bueno, lo pasaron a una obra y algunas características, algunas figuras de la época y demás, unos modelos ahí por ahí de delincuentes de la época. Una encuesta, esto no lo comenté anteriormente, que hizo entre magistrados, catedráticos, legisladores, le encomendó a Moreno la revisión del proyecto a luz de opiniones. Recogí, esto es una especie de unos estudios cual y cuantitativos, un poco de serie de trabajo de campo. Y los encuestados aconsejaron la aprobación lisa y llana del proyecto y algunos cambios de detalle menores. La comisión, bueno, lo aprobó en todas sus partes, lo presentó a la Cámara a la sesión de julio de 1917. Lo aprobó en general
por unanimidad, y en particular a libro cerrado. Dato importante también que por ahí no se enseña y no se estudia hoy en día, que se critican muchas cuestiones de cómo trabaja el Congreso y demás. Los primeros códigos y también el primer Código Civil de 1871 en Argentina fue en el Congreso y a libro cerrado. Dato de color, como digo, trabajar siempre con la historia y trabajar con las fuentes y trabajar con los documentos. En la sesión, bueno, del 27 de agosto de 1921, el senador Leopoldo Melo sostuvo la necesidad de mantener la pena de muerte, que no estaba entre las previstas. La Cámara Alta compartió su opinión, pero no la Cámara de Diputados, que finalmente impuso su criterio. Esto lo había adelantado anteriormente cuando comenté, antes de pasar a la publicación, esa cuestión con el tema de la cuestión de la pena de muerte en la Argentina. Diario de la Nación, diario característico, diario de fuente, tribuna de doctrina de la época. No es La Nación que tenemos hoy en día, porque ya no hay un Mitre y hay un Zaguier al frente, pero bueno, herramienta importante, y realmente La Nación, un diario, y un diario de primera y un diario de verdad de toda la historia de Argentina. Nota de La Nación de 1917. La comisión especial que preside el doctor Moreno ha realizado su tarea con un método y una consagración que constituyen la mejor garantía de acierto para la nueva ley. Han sido consultados funcionarios judiciales que, por razón de su cargo, están en mejores condiciones para apreciar las deficiencias de la ley actual y las reformas indicadas por la experiencia de los tribunales de la época. Eso es lo que tituló La Nación en ese momento. Vamos a ver un poco algo más divertido de ahí. En el caso de Rogelio Gordillo, el pibe cabeza, famoso pibe cabeza, que fue ni más ni menos que el jefe de una banda que asoló a la Argentina en la década del 30. Junto con una banda de malvivientes, de delincuentes, cometieron todo tipo de delitos y crímenes. De vuelta ahí, ¿no? Pequeñas cuestiones como decía, diferencias, delito, crímenes, contravenciones, como tenemos hoy en día. Eso también, conceptos que pueden ser parecidos, pero no son lo mismo. Escapa un poco a la temática de lo que estamos tratando hoy, ya lo he referido un poco en la semana anterior y en otras charlas que he estado dando, pero marcar simplemente eso, no es lo mismo delito, crimen que contravención. Bueno, este pibe Cabeza fue muerto por la policía en 1937. Hubo una obra del cine argentino, así como está la Pícara Soñadora, que muestra bien la Facultad de Derecho de esa época, que encabeza Alfredo Alcón, que protagonizó en 1975 la película El pibe cabeza. Hoy en día estas películas se pueden buscar en internet o en el buscador de videos por la desaparición de todos. Son películas interesantes para ver, y por ahí recomendar ver La Pícara Soñadora o El pibe cabeza antes que otras películas argentinas de hoy en día con mucha repercusión sesgada y mucha repercusión y mucho uso político de la película, y descolgada y descontinuada de lo que son los hechos y del problema que tenemos en la historia, en la filosofía, en la sociología, de la pérdida total de la objetividad, porque los fenómenos, los hechos de estudio, los hechos en concreto son totalmente objetivos, y una nueva teoría que circula y que figura nos maneja que no se puede ser objetivo para nada. Y ahí radica uno de los problemas que tenemos hoy en día. Por eso los historiadores, mal llamados historiadores, son tendenciosos y quedan meramente reducidos a los difamadores de la época. No tenemos más Félix Luna, no tenemos más maestros de maestros como Romero, el padre y el hijo. Hoy tenemos otro tipo de cuestiones. Una pena realmente por romper la objetividad y por ser difamadores y utilizar, sobre todo en muchos lugares hoy en día de la Argentina, y muchos institutos muy fuertemente politizados y transformados en unidades básicas, realmente sacar de contexto y utilizar esos institutos para difamar y hacer un uso político de la historia. Por eso se critica, como un autor que es Charamonte, los usos políticos de la historia y determinados institutos nacionales que se han convertido básicamente y lamentablemente en meras unidades básicas. Gordillo fue uno de los 7 hijos de un matrimonio de chacaderos que había nacido en una localidad bonaerense de Colón el 9 de julio de 1910.
Nada hacía pensar que ese muchacho, que también cuento un dato de color, enamorarse de una chica más joven en el pueblo, se iba a convertir nada más ni nada menos que en el delincuente más buscado de la década de 1930. Tenía a su madre, que era Gregoria, que sufrió la persecución del padre del pibe por ser dirigente socialista y varias detenciones, violencias, los calabozos locales que le marcaron un carácter de este aprendiz de peluquería, sometía a vestirse de negro, bueno, tenía peinada la gomina, como Carlos Gardel, tenía determinadas características. Su cabeza era grande, ahí pusimos una figura conmemorativa, una figura de una caricatura hecha apelativa al pie de cabeza, pasó a la posterioridad por esa cuestión de esa cabeza grande, esa cuestión lombrosiana de dibujarlo, esos aspectos, ese estereotipo social, de marcarlo como cabezón, como el tema de las arañas, como un fenómeno, como una cosa así, no puede ser, digamos, está cargado con un estereotipo y una subjetividad muy grande, no puede ser una persona común o un tipo de traje y corbata, sino que es un cabezón deforme, algo siniestro, algo malévolo. En un programa, bueno, radial de un profesor se habló del caso del pie de cabeza y lo consideran como sería una cuestión lombrosiana, positivista, como un degenerado, un anormal y un delincuente. Pero no estamos haciendo más ni menos que es totalmente un estereotipo social. El pie de cabeza es considerado el creador de la primera superbanda, que se conserva en el Museo Policial de la Federal, en el prontuario 2698 de robos y hurtos de este malviviente. El padre falleció y la vida familiar siguió en General Pico. Tenía 18 años cuando terminó tras la reja. Fue, como dice el tango, por amor que perdió la cabeza, como se dijo una vez también en este comentario, este programa radial donde se tocó el tema. Dicen que valió a la madre de su novia adolescente y con la que se fugó una chacra donde lo capturaron y lo mandaron a la cárcel de Santa Rosa, también cárcel famosa de la época y conocida. Estuvo detenido menos de un año y cuando salió tenía 19 años de edad, pero ya no iba a poder volver y no iba a volver a trabajar. Hay algunas características y algunas revistas, caricaturas también del tema de la época, cómo se retrataban estas cuestiones. Ahí se pueden ver aspectos de la época, el tema de los peinados, la vestimenta, todas cuestiones clásicas, como digo, contexto de la época y cómo se vivía en determinada época. Rosario estuvo rodeado de personajes, el Vivo Caprioli, Felipe el Francesito, Florian, el Nene Martínez, ahí donde comenzó la carrera de malviviente. Tuvo primero robos menores, pequeños delitos, después atracos legendarios que se recuerdan en algunas poblaciones. Él tenía la inspiración, él quería ser famoso, conocido como popular, como Severino Dio Giovanni. Y ahí ponemos ahí algunas cuestiones de algunos atracos, también historias del crimen, las andanzas de el pibe cabeza. Tenía algunos compinches que compraron autos, ametralladoras Thompson, que son esas clásicas de las películas que se ven, y salieron a cometer los primeros golpes, de todo el origen, lo que serían los asaltos, los golpes de tipo comando. Había asaltos que se sucedían unos tras otros en Rosario, Casilda, Venado Tuerto, Villa María, otras ciudades de Santa Fe y Córdoba, así localidades de la provincia de Buenos Aires, donde contaban historias, atracos, que quedaron todo y están en el prontuario de este personaje y peligroso sujeto. Hay también autos característicos de la época, bueno, ahí deformes, la cosa de mostrar el delincuente como feo, como siniestro, como peligroso, como un degenerado más peligroso. En noviembre de 1936, Gordillo y sus cómplices asaltan. Sí. Doctor, quedan 10 minutos para que finalice la actividad. Y me libero. En Parque Iraola abordaron un camino cerca de Trenquelauquen y bueno, reaparecieron un almacén de ramos generales. Ahí estuvo desaparecido en un boliche, propiedad de Felipe Couto, donde saciaban la sed los gauchos de la época. Esto también se tocó en su momento. Y bueno, es un personaje enamoradizo, siniestro, fue el asalto más grande ocurrido en enero del 37 y más repercusión tuvo en medios gráficos nacionales. La banda después se dividió, el pibe cabeza viajó a la capital y solo fue acompañado por uno de sus cómplices. La decisión del delincuente ya no era robar, sino visitar a María Romano. Termina la vida del pibe cabeza cuando no pudo esquivar el tema de la balacera, como dije anteriormente, y terminó muerto a través del tema de la policía en 1937.
Dejo de compartir pantalla, perdón por excederme en el tiempo y les agradezco por haber compartido esto conmigo y por haberme escuchado. Hola, hola, buenas tardes. Alberto, buenas tardes. Comienzo la exposición. Buenas tardes a los presentes. No sé si se escucha bien. Sí, Alberto, se escucha bien. Gracias. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por haber sido invitado después de un tiempo a las actividades del Instituto de Historia. En esta tarde lo que yo voy a exponer, vamos a hablar un poco de la obra principal de Juan Bautista Alberdi, con sentido jurídico, más que nada que de político. Sabemos que las bases y puntos de partida para la organización nacional es la obra referente, la piedra, digamos, principal donde se construye nuestra Constitución Nacional, pero a veces nos centramos generalmente en la cuestión política, pero a veces nos olvidamos un poco de la faz histórico-jurídica, en qué contexto había sido creado y especialmente en qué ámbito filosófico-jurídico había sido formada esta obra de Alberdi, ¿no? Como todos sabemos, personaje importante de nuestra historia jurídica que pasó la mayor cantidad de años de su vida en situación de exilio por las diferentes circunstancias políticas de nuestro país. Al momento de escribir las bases, en 1852, entre 1852 y 1853, él lo que está pensando es en la formación de un país, la formación de una nación. Pero los conceptos que va a verter, que va a dejar en las bases, tienen que ver con su formación en nuestra Facultad de Derecho, en la década entre 1830 y 1840, el tiempo que estuvo en la facultad, y que en ese momento histórico, más allá de esas cuestiones políticas, estaba muy influenciado por la Universidad de Buenos Aires, todavía por las ideas de la Ilustración y por las ideas de un gran peso, las ideas de Jeremy Bentham, lo que es el utilitarismo. Pero esa visión, que la vamos a encontrar en Alberdi en determinados puntos de las bases, va a estar complementada con otra corriente histórico-jurídica que es de importancia en el ámbito de la historia del derecho, que es la llamada escuela histórica, con origen en Alemania y particularmente en el jurista Federico von Savigny. O sea, el núcleo de formación de los abogados en esas primeras décadas del siglo XIX continuaban con la tradición de la Ilustración, complementándose con esos conceptos de Bentham como, digamos, los grandes pilares de la formación de los futuros abogados. Eso es lo que va a tener de base Alberdi. Pero al tomar contacto, al volver o mejor dicho, al profundizar las ideas de Savigny, es que va a traer esos conceptos y van a estar explicados en la obra Las Bases, que es el núcleo de la charla. ¿Cuál es el contexto en que Savigny va a dar nacimiento a su obra y por qué tiene una relación con nosotros? Federico von Savigny, para el año 1810, era un joven profesor de Derecho romano
en la reciente Universidad de Berlín. En ese preciso año, en esos años, 1809, 1810, 1811, todo lo que es el continente europeo está viviendo las circunstancias de las invasiones napoleónicas. Y otro jurista alemán, Anton Thibaut, va a proponer, en ese contexto de las invasiones, en el marco de una situación de guerra totalmente difícil de poder manejar, Thibaut va a proponer la unificación de la nación alemana a través de un código, siguiendo los lineamientos del Código Civil francés del año 1804. Dice, esto puede servir para unificar a la nación alemana. La nación, la idea de nación, con ese sentido clásico que conocemos, ¿no? Determinadas personas con una determinada historia, con una misma historia y un mismo idioma, unidos por un fin común. Eso puede lograrse a través del código, es lo que va a proponer este jurista alemán de la Universidad de Colonia. Savigny va a responder, a consecuencia de ese planteo de su compatriota, que no va a ser posible el dictado de un código con los lineamientos del Código Civil francés hasta que no se llegue a la unidad política. Si no hay una unidad política, no puede llegarse a la unidad jurídica o una consolidación uniforme de lo jurídico, especialmente, bueno, justamente en el plano del derecho privado. Este planteo de Savigny va a estar acompañado de otros conceptos en el sentido de que la fuente principal para la creación de un derecho nacional tiene que ver con seguir o continuar lo que él va a llamar el espíritu del pueblo. El espíritu del pueblo va a estar manifestado en el Estado consolidado a través de una constitución, porque ya a principios del 19 ya empieza a tomar otro peso este concepto de tener una ley principal en cada estado que siga el espíritu del pueblo, que tenga en cuenta la historia propia de cada nación y especialmente la historia o la costumbre jurídica de cada territorio. Savigny en estos lineamientos va a estar consolidada la que se va a llamar la escuela histórica del derecho, ¿no? El fenómeno histórico como previo al surgimiento del fenómeno jurídico. Años después, Savigny va a cambiar de postura y ya a mediados del siglo XIX, habiéndose ya comenzado a formarse una situación de Estado alemán mucho más organizada que al momento de las invasiones napoleónicas, va a tener una postura distinta de lo jurídico y va a profundizar en lo que se llamó la escuela científica jurídica, ¿no? Con otros parámetros y en otros ámbitos, aunque iba a faltar todavía más de 30 años casi para la unificación definitiva de Alemania. Creo que Savigny no lo va a llegar a ver. Bien, estos conceptos generales, que son los de la escuela histórica, van a ser estudiados, van a ser profundizados por Alberdi en su estancia en la Universidad de Buenos Aires, ¿no? Cuando él escriba su fragmento preliminar al estudio del derecho, va a de alguna manera transcribir esos conceptos de Savigny aplicados a la realidad de Sudamérica, aplicado a la realidad que se está viviendo en el Río de la Plata. Estamos hablando de la década de 1830, 32, 33 al año
1840. No va a llegar al año 1840 Alberdi, porque entre 1837 y 1838 va a tener que exiliarse. Y estos autores alemanes, estos autores europeos, van a llegar traducidos al francés, que es el idioma culto habitual, por decir de alguna manera, que se utilizaba en el siglo XIX, o sea que no hay un contacto directo con el idioma propio del autor. Entonces, hay elementos que pueden llegar a ser así, por ahí controvertidos en función de esas traducciones que se hacían de estos autores no franceses respecto de su idioma. Alberdi en la década de los años 30 va a participar, como sabemos, para el año 1837 del Salón Literario, organizado por Marcos Sastre, de efímera vida, pero de mucho peso en cuestiones políticas y mucho peso en función de lo que va a proponer, del modelo de país que va a proponer ese salón literario conformado por jóvenes literatos, abogados, estudiantes, bajo la mirada, digamos, de Marcos Sastre. Se está viviendo el gobierno de Juan Manuel de Rosas. Es una situación complicada en función de la organización del país. Y Alberdi, con los miembros del Salón Literario, van a estar en contra de ese gobierno calificado como tirano en ese momento por la facción contraria a lo que era en ese momento el partido hegemónico, el Partido Federal. Y van a plantear este salón literario, esta generación del año 37, va a plantear volver a los ideales de la revolución, a los ideales de la Revolución de Mayo, y por vez definitiva tratar de consolidar una nación formal, no en papeles. Y a través de sus escritos, esto es lo que va de alguna manera a apuntalar o va a promover Alberdi, y se va a ver muy bien reflejado en las bases, ¿no? Todos son los antecedentes previos al texto de 1852. Podemos decir que el pensamiento del siglo XIX no es uniforme u homogéneo, no es una sola corriente la que van a utilizar los autores y los diversos juristas, sino que se puede decir que es un pensamiento ecléctico, con elementos que tienen que ver con la escuela histórica del derecho, pero que apuntan a un ideal muy marcado que se va a ver durante todo el siglo XIX y que tiene que ver con un concepto que trae la Ilustración, que es el ideal de progreso. ¿Sí? El progreso llega a través del desarrollo económico y a través de la población y a través de la instrucción. Pero fundamentalmente para el mundo del siglo XIX, de ese siglo XIX que está marcado por el liberalismo económico y marcado por el proceso de la revolución industrial, la clave es el desarrollo económico, y que va a derivar en beneficios para toda la sociedad. De esos conceptos se va a valer Alberdi, y como decíamos, va a cumplir de alguna forma con sus escritos de ese ideal general del siglo XIX, que es la idea de progreso. Así como el siglo XVIII, el ideal que surge es la idea de razón, idea de razón propia del hombre. El progreso es el que marca el siglo XIX. Entre 1840 y 1852, él va a vivir en Chile, va a exiliarse primero a Montevideo y después va a vivir en Chile, y en Valparaíso va a tomar conocimiento de la batalla de Caseros y la circunstancia de la caída del gobernador Juan Manuel de Rosas. Y rápidamente
rápidamente va a escribir el texto del que estamos comentando, proponiendo al presidente de la Confederación, Justo José de Urquiza, un modelo particular de constitución y, por consiguiente, un modelo particular de país. Y eso es, en síntesis, de lo que trata el libro Las Bases, ¿no? Concretamente es los antecedentes de lo que va a ser después la Constitución, que, como sabemos, va a ser en el apéndice donde está el proyecto en sí de nuestra Constitución, será aprobado con diversas reformas, pero mantenerse en su esencia en el Congreso Constituyente de 1853, especialmente gracias a la labor de Benjamín Gorostiaga, que va a tratar de mantener ese espíritu de Alberdi en la Constitución del 53. Bien, entonces, yendo al punto de las bases, ¿qué nos vamos a encontrar? Nos vamos a encontrar con, podríamos decir alguna analogía, es muy parecido de alguna forma a lo que eran los textos que se escribían en la Edad Media, que se llamaban los espejos del derecho, en el sentido de que refleja cuál es la realidad jurídica de determinada región. Y vendría a ser un espejo del derecho o de la situación jurídica y política que está viviendo en ese momento la Confederación. Podría ser una de las explicaciones de las bases. El mérito de Alberdi en este sentido es la capacidad de síntesis que tiene y de profundización en los textos constitucionales en los que se va a referir, ¿no? Como sabemos, va a tener en cuenta la Constitución francesa, la Constitución americana, diversas constituciones hispanoamericanas, deteniéndose especialmente en los dos modelos, según él, que son los que serían ideales o los mejores modelos para seguir en el caso de nuestro país, en el caso de la Argentina, que son la Constitución de California, del reciente Estado de California, de la Constitución de la República de Chile y especialmente la Constitución de la República Helvética, que hacía poco tiempo que había tenido un cambio en sus instituciones y daba muy buenas fuentes para poder ser citadas, ¿no? Esas tres constituciones, va a decir Alberdi, son las que serían ideales para seguir en el caso particular de nuestro país. Y va a poner en contraste otras, en qué sentido son las óptimas para la Confederación. Primero, porque favorecen la ocupación del país a través de la inmigración, en el caso de la de California. En el caso de la de Chile, y al mismo tiempo que en el caso de la de Suiza, va a ponderar el fuerte poder ejecutivo y el respeto por las instituciones. Nos dice Alberdi que el respeto de las instituciones, de las leyes, como se ve en Chile o como se ve en Suiza, va a hacer que se cumplan los objetivos de los constitucionalistas, el objetivo principal de la Constitución. Y va a poner en contraste, o sea, lo central es la población, el traer nueva población al país. Bueno, él con otros pensadores es algo muy propio del siglo XIX y de esa época, de ese siglo, va a ponderar positivamente la inmigración de origen anglosajón, porque al igual que Sarmiento, esto por supuesto con sus objeciones, ¿no?, que los propios anglosajones o habitantes de países germánicos tienen una habitualidad al trabajo y una fuerza particular, como dice con otras palabras, que carecen los
hispanoamericanos que carecen los descendientes de los españoles, ¿no? Entonces, esa idealización de la inmigración anglosajona hacen que, bueno, sea un texto un poco, como también los escritos de Sarmiento, que nos hagan un poco ruido en el contexto actual. Pero es un muy buen reflejo de cómo era el pensamiento de las élites y particularmente en esa etapa del siglo XIX. Primero, que se ocupe el país. Segundo, la organización y cumplimiento de sus leyes e instituciones. Y tercero, la instrucción. La instrucción como complemento y base de lo que va a ser la nación. Va a poner como contraste tipos constitucionales que dice que son totalmente alejados a lo que sería el progreso de un país, por el caso de la Constitución de Perú y la de Bolivia respecto de quienes pueden ser propietarios o ejercer cargos públicos que exclusivamente tienen que ser naturales del país, o el caso de la Constitución de Paraguay con un sistema cuasi democrático, casi no hay ningún cambio en las estructuras políticas, según lo que plantea la Constitución de ese momento de la nación paraguaya. Todavía ni se asomaba ni había miras de lo que fue después la Guerra Grande. Y en otras palabras, Alberti nos va a decir que nuestro modelo constitucional... Doctor. Sí, perdón. No, le aviso que le quedan 5 minutos. Ah, perfecto, perfecto. En síntesis, el modelo constitucional que va a promover Alberdi, que va a propugnar Alberdi, es un modelo que va a ser de carácter federal. En síntesis, él va a zanjar esa gran división entre unitarios y federales diciendo, sí, tienen que reconocerse las provincias, pero tiene que ser un federalismo moderado, combinado con un sistema unitario que no se centre todo en Buenos Aires y que no quede todo centralizado en las provincias. Podríamos hablar de un unitarismo moderado o federalismo moderado, pero él como buen provinciano, como buen tucumano, siempre ha marcado y con críticas ásperas a la élite porteña dice, por mucho tiempo no ha permitido que se una el país por sus propios intereses, etc. Con lo cual, el término medio que nos va a plantear, como acabamos de comentar, es este federalismo ciertamente unitario, consolidados los tres poderes del Estado y muy especialmente, y siguiendo el modelo chileno, el respeto por las instituciones y especialmente por el respeto de la figura presidencial, sin llegar a una cuestión de centralización, como había sido con el caso de Juan Manuel de Rosas, o el mismo dice el presidente de Paraguay, sin llegar a esos extremos, una fuerte presencia del Poder Ejecutivo que haga cumplir las normas y que respete que respete la división de poderes, ¿no? En síntesis, el modelo de Montesquieu es el ideal del modelo federal, muy lejanamente el modelo norteamericano lo pondera, pero no llega a basarse en 100% en la Constitución americana. Y bueno, esta obra de las bases, como sabemos, como acabamos de comentar, es la piedra fundamental de nuestra Constitución y de todo lo que es digamos, el nacimiento de nuestro país, de lo que es la nación en sí, que es a lo que apunta la obra de Alberdi, ¿no? Que Argentina sea una nación una vez por todas, que se dejen de lado las rencillas entre provincia y capital, que dejen ese egoísmo, especialmente Buenos Aires, y que de alguna buena vez se cumpla el ideal de Mayo, que era una nación, una sola nación, organizada a través de una constitución. Nada más. Buenas tardes. No sé si sigo, tengo tiempo, no. Doctor Geli Cantillo, no sé si quiere hacer un cierre de la actividad. Bueno, ¿me escuchan? Sí.
Bueno, yo quiero felicitar a los 3 participantes. Ha sido muy interesante esta jornada, donde hemos tenido la posibilidad de analizar distintos aspectos de nuestra historia del derecho argentino. Realmente es para mí un gran placer haber aprendido tanto de todos los expositores. El doctor Eduardo Méndez, con su conocimiento tan acabado del doctor Cosio, el doctor Mendoza, que nos ha hablado sobre el Código Penal, pero también sobre muchos otros aspectos, y finalmente el doctor Sergio Núñez y Ruiz Díaz, que ha avanzado con todo el tema de Alverde y de la Constitución de 1853. Yo los felicito a todos los participantes, le agradezco la presencia de destacados amigos que están también participando, el doctor Carlos De Santi, la doctora Rosa Sergi, estaba también la doctora Luz Rodríguez, en fin, el doctor Sandro Zapallero, y de tantos interesados por las actividades de nuestro instituto. Así que les agradezco a todos y bueno, oportunamente los convocaremos para seguir estudiando y analizando todos estos temas. Muchas gracias a todos.